Lo que en su momento fue el tema más importante, o uno de los más importantes, por el cual nos reunimos un grupo de jubilados acá en Villa General Belgrano, fue el tema de la suspensión de la movilidad. En la medida que esa suspensión, decíamos nosotros, nos iba a afectar severamente, lo que efectivamente sucedió cuando con los saberes de marzo llegaron las actualizaciones, y a quienes percibíamos más de 16.000 pesos, tuvimos recortes progresivos a medida que aumentaba el haber de cada uno de nosotros, lo que constituyó efectivamente una quita en nuestros saberes absolutamente injustificada, pese a la justificación que da el gobierno. Con esa fórmula, explico esto, ¿no? Porque con esa fórmula tan arbitraria, que en realidad es una fórmula que su único propósito era el de conseguir que quienes cobren la mínima o hasta 16.000 pesos tuvieran un incremento en su haber que era en dinero, ¿no? Significó 190 pesos, es decir, absolutamente ridículo, y a esto se le llamó redistribución del ingreso. Una redistribución que no surgía de Tesoro Nacional, de rentas generales, sino del dinero de los propios jubilados, lo que evidentemente es un absoluto, no solo una injusticia, sino un contrasentido. Ahora, el tema es el siguiente. Vos me preguntas cómo sigue esto. Bueno, esto sigue para peor. Desgraciadamente sigue para peor porque, primero no hay trámite para realizar la discusión en el Congreso de la nueva movilidad. Con lo que esto probablemente se prolongue en el tiempo, afectando muy gravemente nuestros derechos adquiridos. Lo que es absolutamente inconstitucional, ¿no es cierto? No se pueden afectar los derechos, y menos los derechos previsionales. En general, no se pueden afectar los derechos laborales, y los derechos previsionales forman parte de los derechos laborales, aunque son una especificidad. Sí, Mario, contanos cómo sigue entonces, en este panorama tan complejo, este reclamo. Bueno, primero les quiero poner en cifras de qué estamos hablando. ¿Recuerdan los oyentes? En marzo el ajuste jubilatorio tenía que haber sido del 11.6%. Y se calcula que para junio, ese ajuste tenía que estar entre el 14 y el 15%. Por eso se decía que en el semestre el incremento, al finalizar el semestre, el incremento que deberíamos recibir los jubilados era de aproximadamente un 28%. Bueno, con esta suspensión de la movilidad, ese porcentaje, quienes cobramos más de 16.000 pesos, ni remotamente lo vamos a recibir. Es decir, que probablemente el recorte orille los 20 puntos promedio, lo que constituye una confiscación brutal. 20 puntos de del aumento que nos corresponde, ¿no es cierto?, efectivamente constituyen una confiscación muy grande. Esto hacia atrás, pero hacia adelante, que no se sabe cómo hacer, porque como no hay nueva fórmula de movilidad y no se sabe qué tipo de fórmula va a aplicar el gobierno, la confiscación continúa. Con lo que nuestro reclamo, por supuesto, está absolutamente vigente. Lo que estábamos considerando era la posibilidad de hacer un juicio colectivo o un amparo. En su momento los estudios jurídicos no tomaban estos casos porque consideraban, y varios de los que fueron consultados, que no estaba demostrada la confiscación de la medida. Bueno, en junio va a quedar absolutamente demostrada. Así que vamos a seguir por ese lado, independientemente, de darle difusión por todos los medios posibles, y por supuesto continuaremos con el reclamo, al tiempo que por supuesto somos partidarios, lo hemos dicho en su momento y lo reiteramos ahora, de que haya un aumento real en el haber mínimo, pero que no surja del dinero de los propios jubilados, ¿no es cierto? Que Rentas Generales apele a otras fuentes para aumentar esos ingresos, si es que, como ellos mismos dicen, consideran que esos ingresos tienen que ser aumentados.
Mario, ¿cómo están transcurriendo esta situación, en tu caso particular de pandemia, siendo integrante de uno de estos grupos de riesgos sobre los que más protección se pide? Bueno, contanos un poco cómo se vive esta experiencia también. Bueno, tratando de no caer en situaciones de ansiedad o mucho menos de depresión, ¿no es cierto? Acá en el Valle, salvo algunos sectores que evidentemente tienen una situación grave, tenemos una situación absolutamente privilegiada. Pero recién me recibía mensajes de amigos míos de Buenos Aires que vieron esta resolución del gobierno de la ciudad de que los adultos mayores de 70 años no podían salir de su domicilio si no era con un permiso especial que tenían que gestionarlo un número determinado. Entonces este vecino me decía, bueno, además de lo que significa esto como trato discriminatorio, negatorio de derechos, etcétera, etcétera, cómo, por ejemplo, la gente que va a los comedores, porque en Buenos Aires muchísimos jubilados van a comedores populares, ya ahora no a comer en el comedor, pero sí a retirar la vianda. Entonces, ¿cómo hacen tienen que pedir un permiso cada vez que tienen que ir a retirar la vianda? Tienen que pedir permiso cada vez que tienen que ir a la farmacia con el carnet de PAMI, y en caso de, bueno, en fin, toda una serie de dificultades que se suman a las que ya planteaba la pandemia, que evidentemente constituyeron un golpe a los jubilados, que afortunadamente ha sido revertido por un fallo de un juez Fatman, un juez de la justicia porteña, que declaró inconstitucional los artículos 2 y 3 de esta resolución del gobierno de la ciudad, en el sentido de que es negatorio de derechos constitucionales y por lo tanto no puede ser aceptado de modo alguno. Así que, digamos, no hay una situación que igual para todos. Como en el resto de la población, las desigualdades son muy grandes y hay sectores que son más afectados que otros. Yo voy a participar mañana a las 18 horas en un Facebook Live junto con otros jubilados que lo produce el Partido Obrero. Esto es, hay que entrar en la página de Prensa Obrera o poner Prensa Obrera y eso nos dirige a un link en donde vamos a hablar de la situación de los jubilados a nivel nacional, cada uno desde su lugar. Creo que va a ser interesante.